Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 6 de enero de 2021. La primera tertulia de este año en día miércoles. Una tertulia de 3, vamos probando, hay veces que son 4, hay veces que son 3. En esta ocasión saludo a 2 integrantes habituales de estas mesas. Agustín Iturralde, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo te va? ¿Dónde te encontramos? Acá en la Pedrera Rocha. Ah, al aire libre, con un tiempo que por lo visto está un poco mejor que acá, ¿no? Bueno, recién salió el sol. Cuando me instalé acá estaba muy nublado, llovió bastante en la noche y recién viene la nube, sale el sol, vuelve el sol. Sí, Agustín está en el jardín, con verde detrás. Bueno, lindo balneario ese para ubicarse en estos días. Sigo con los saludos. Fernando Isabela, otro economista, el otro economista de la mesa. Buen día, Fernando. ¿Tú estás dónde? Bueno. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Yo estoy en San José, a 13 kilómetros de la ciudad de San José, en realidad. Acá mi suegro y toda la familia de mi esposa viven acá. Y el último saludo es para quien participa hoy como invitado en esta tertulia, Gonzalo Ferreira, periodista, editor jefe en el diario El Observador. Gonzalo, también bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. ¿A ti dónde te ubicamos? ¿Acá? Acá en Montevideo, sí, teletrabajando. Teletrabajando. Parecería que te fuiste al balcón de tu casa o una cosa así. Exacto, sí, para escapar de los juegos de Reyes. ¿Cómo estuvieron los Reyes ahí? Bien. La tuve que despertar porque es un poco dormilona, así recibía los regalos antes de la tertulia. No estaba muy ansiosa entonces. No, tiene un año y medio todavía, ¿no? Bueno, vamos al primer tema de nuestra agenda de hoy. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo ayer que la vacuna contra el COVID-19 que elegirá Uruguay no será ni la más barata ni la más rápida, sino la más segura. Delgado asistió a la Comisión de Salud del Senado junto al ministro del ramo, Daniel Salinas, para responder preguntas a propósito del plan de vacunación que tiene el gobierno y la estrategia general que se ha seguido para combatir la pandemia. A la salida, en rueda de prensa, Delgado señaló que hay acuerdos de confidencialidad ya firmados con varios laboratorios que impiden que se dé información respecto a las negociaciones que se vienen llevando adelante. Estamos a punto de lograr el camino buscado, el país optó por ir por el camino más seguro, añadió. Delgado dijo que el objetivo es que cuando llegue la vacuna, la población sienta la confianza de poder aplicársela, ya que la vacunación será voluntaria. Y acá no estamos hablando ni de la barata ni la rápida, estamos hablando de la segura. Y para eso la decisión no es del gobierno, es de un grupo científico que decide sobre determinadas plataformas para determinado nivel de población. Antes de la conferencia de prensa de Delgado y Salinas, los legisladores de la coalición multicolor respaldaron al gobierno en contacto con los periodistas. El senador Gustavo Penades, por ejemplo, sostuvo que en el tema de las vacunas lo científico está por encima de lo político. Penades afirmó que el Ministerio de Salud Pública tiene la situación sanitaria bajo control y destacó que las tasas de contagio y mortalidad están dentro de lo proyectado. La oposición también organizó su conferencia de prensa ayer en el Palacio Legislativo. En esa ocasión, la senadora frente amplista Sandra Lasso cuestionó que el plan de vacunación previsto por el gobierno no tiene ni fecha de inicio ni laboratorio al que se van a adquirir las vacunas. Por su parte, el senador Daniel Olesker, ex ministro de Salud Pública y economista, sostuvo que hubo imprevisión y retraso en la política sanitaria. Dijo además que se debió haber modificado la estrategia luego de que se autorizaron aumentos de la movilidad, en particular con la realización de las elecciones departamentales. Bueno, ¿cómo han seguido ustedes esta instancia de ayer que había generado una gran curiosidad, mucha expectativa a nivel político? Primero tú, Gonzalo, vamos a ubicarlo desde el punto de vista del analista, desde el periodista analista. Bien, a ver, por un lado, me parece que tenemos que despejar lo que son los temas más sanitarios o de negociación por la vacuna, digamos, y por otro lado los aspectos políticos. Empiezo por este último. Yo creo que ahí hay algún elemento importante a señalar, que es todo lo relativo a
el rol que tiene que ocupar una oposición en el medio de una crisis sanitaria y de una pandemia como la que estamos viviendo. Se puede cuestionar, y de hecho desde el oficialismo se hace la postura que tiene el Frente Amplio cuestionadora en los últimos días, digamos, del tratamiento de la pandemia, y creo que en algún punto pueden llegar a tener algo de razón, pero a mí me gusta verlo desde otra perspectiva, que es el rol que una oposición tiene que jugar también para presionar, pero presionar en el buen sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que está bueno que un partido que estuvo en el gobierno hasta hace poco, que no está ejerciendo el gobierno ahora, no solamente controle, sino que también juegue un rol de presión en el buen sentido. Es decir, está claro que el gobierno ha manejado muy bien la pandemia en términos generales, pero respecto al tema de la vacuna, se ve que el gobierno se movió un poco tarde, digamos. Se movió un poco tarde porque se la jugó al mecanismo de COVAX y porque reaccionó cuando se dio cuenta que el mecanismo de COVAX no iba a ser la solución definitiva para todo, y ahí empezó a negociar otras alternativas, digamos. Es verdad que el Frente ahí jugó con un factor que es, y ayer quedó claro también en la comisión, que es dejar en evidencia eso del gobierno. Eso puede ser cuestionable, digamos, que se intente con una pandemia debilitar a un gobierno, pero también está bueno que el gobierno en cierta medida sienta cierta presión para tratar de conseguir mejores resultados. Entonces, en ese sentido, creo que está bueno ese ejercicio de la democracia, de que tenga que ir un ministro con el secretario de la Presidencia al Parlamento a dar explicaciones. Desde el Frente Amplio se cuestiona que esto sucedió un poco tarde, que debió haber sido antes, digamos, que el Parlamento debió recibir más información. Y es cierto que ahí que el gobierno ha estado un poquito, tal vez por atender lo urgente que es la situación sanitaria, no le ha dado tanta vida a la oposición para informarla, y al Parlamento en particular, en el avance más detallado, digamos, de cómo viene el abordaje de la pandemia. Agustín, vamos contigo y después a Fernando. Dale. Sí, a ver, lo primero que a mí me surgía cuando repasaba todo lo de ayer es que este tema no está en absoluto a salvo de la politización y de la política partidaria de cualquier otro, ¿no? Cuando uno mira la lógica del ministro yendo al Parlamento, la bancada oficialista diciendo hizo todo bien y lo respaldamos, y la bancada de oposición haciendo una conferencia de prensa diciendo no nos conformó, esto es un desastre, caricaturizando un poco. Creo que en eso perdimos una oportunidad y en algún momento tuvimos alguna esperanza, todos creo que de este tema estuviera por fuera de la política tradicional, la política partidaria más tradicional. Bueno, eso claramente no está pasando, y es responsabilidad de todos. Creo que es responsabilidad en primer lugar del gobierno y de la oposición, es responsabilidad de todos, y creo que es una pena. Creo que cuando uno mira el mundo, cuando mira los países que lo hicieron bien, sin duda, donde más se politizó el tema fue peor. Es clarísimamente que donde más se politizó el tema fue peor en todos los sentidos, y en este caso creo que la presión tradicional política quizás no es lo mejor. Hay varios países en los que se politizó mucho el tema, ¿no? Muchísimo. Se politizaron las mascarillas, se politizaron las vacunas, se politizaron las cuarentenas, y es muy gracioso ver cómo por izquierda y por derecha, ¿no? Las restricciones contra las no restricciones, y bueno, y quien pedía más restricciones o no, era muy poco ideológico, mucho más podía haber algún componente más ideológico, pero mucho más del oportunismo político de quien estaba en el gobierno y quien estaba en la oposición. Y en eso veníamos, creo que más o menos bien, quizás por la unidad que genera que las cosas vayan bien, que obviamente siempre es un factor aglutinante, el éxito relativo, y bueno, y cuando las cosas empiezan a ir mal, es más fácil que se desalinean los patitos. Fernando, tú desde el lado justamente del Frente Amplio, ¿qué decís a propósito de la forma como la oposición se está plantando en este tema? A ver, a mí me parece que se ha planteado de la forma lógica, un poco, como decían recién, el rol de la oposición es cuestionar y es presionar, ¿no? A ver, a mí en particular no me gusta la lógica hiperpolarizada. Creo que en ese sentido iba Agustín y ante Gonzalo. Me parece que es totalmente cierto. O sea, eso de que desde la oposición tenemos que decir que todo lo que hace el gobierno está todo mal y el gobierno tiene que defender todo lo que hace, me parece que es muy negativo, ¿no? Yo
De hecho, sufrí mucho esa lógica en el periodo pasado como frente amplista y como integrante del gobierno, y me parece que eso le hace mucho daño a la democracia. Entonces yo, en particular, he dicho muchas veces que en efecto que el gobierno actuó muy bien al inicio de la pandemia, que reaccionó rápido, tomó medidas razonables, medidas que fueron acatadas muy bien por la población, conformó el GACH, ni más ni menos, que le dio una solidez muy grande. Incluso que el ministro Salinas, que es de Cabildo Abierto, ¿no?, que está en las antípodas ideológicas de los frente amplistas, a mí me parece que mostró un aplomo y una seriedad muy interesante, incluso en ciertos momentos en cortocircuito con su propio gobierno, ¿no? Hubo más de una situación así. Entonces, eso como primer paso para decir esto, que no me parece que haya que llevar esto a una cuestión de partidizarlo al extremo. Ahora, dicho eso, también me parece que es bastante evidente que ahora resulta evidente que el gobierno pecó de exceso de confianza que lo llevó a la imprevisión, ¿no? Aquello que Radi decía de que estábamos en un 0-0 en La Paz, parece que el gobierno no se lo tomó muy en serio, porque esa imagen del 0-0 en La Paz lo que quiere decir es en cualquier momento esto puede cambiar y hay que estar muy alerta, ¿no? Y lo que sucedió ahora con el tema de que ya hay como 30 países que están vacunando y Uruguay todavía no tiene un plan, ni una fecha, ni una vacuna, tiene que ver con que esos países empezaron a negociar hace varios meses, es decir, no empezaron ahora. Trascendió esto de que Delgado tenía dificultades para contactarse con Pfizer porque está cerrado hasta el 6 de enero, ¿no? Lo cual, sí, seguramente cerró desde el 24 de diciembre al 6 de enero, pero capaz que habría que haberse contactado un tiempo antes, ¿no? Y en todo esto creo que se generaron también muchos ruidos. Por ejemplo, la vicepresidenta diciendo que era el presidente que estaba liderando las negociaciones y a la misma vez trascendían las fotos del presidente surfeando en la paloma, haciéndose selfies con sus amigos. Yo no voy a poner en tela de juicio el derecho del presidente de tener unos días de descanso, eso es absolutamente indiscutible. Lo que pasa es que justo en este momento y a la misma vez que se estaba dando el mensaje de que él lideraba las negociaciones, sonó un poco a desafino, ¿no? Estaban desafinando. Y yo creo que en virtud por lo menos de lo que hemos sabido hasta ahora de ayer, la conclusión es que parece no haber plan todavía, ¿no? Y que bueno, que venimos un poco atrasados. Creo que es hora de que el gobierno asuma ese error y dé vuelta a la página y sigamos todos juntos tratando de avanzar lo más rápido posible. Agustín, tú que hablabas recién a propósito de tonos, de cómo no sería conveniente o no sería saludable, digamos, una polarización política en torno a un asunto como este. Ahora que escuchaste a Fernando, ¿qué decís? No, concuerdo con varias de las cosas que decía Fernando y creo que si el clima en este tema no dejó de ser el óptimo, claramente el gobierno también tiene una buena parte de la responsabilidad, no es solo de la oposición. Y también concuerdo que, sobre todo, yo la verdad, sobre los tiempos de la vacunación no me animo a opinar y creo que estamos un poquito no poniendo las cosas en su real dimensión cuando miramos los otros países del mundo que sí están en esto. Hay algunos países asimilables a Uruguay que sí nos sacaron una ventaja, estoy pensando en Chile básicamente, pero el resto del mundo que nos sacó una ventaja importante son países que claramente nos iban a sacar una ventaja. Son los países más ricos del mundo, son los países con vínculos con el sistema científico global y con las empresas que están en esto, que Israel, que Canadá y que Estados Unidos iban a llegar antes que nosotros a esto, es clarísimo. Me parece bien que nos pongamos exigentes y digamos, si Chile la tiene, ¿por qué nosotros no? Y bueno, Chile, pero Chile le sacó una ventaja básicamente a toda Sudamérica. No, ningún país de Sudamérica, no es que toda Sudamérica tiene las vacunas y nosotros no. Lo que sí concuerdo con Fernando es que sobre el día de ayer se generó una expectativa que se había puesto la fecha del 5 de enero, como que se iba a hacer un anuncio y que no estaba, se dice que es inminente, que ya sea mañana, pasado, la semana que viene, pero el día de ayer no hubo un anuncio que, digamos, que llenara las expectativas que se habían generado sobre el día de ayer. Lo que yo decía era que en este caso sí comparto con Fernando de que quizás no hubo, se puso una fecha, que la del 5 de enero, que se iba a hacer un anuncio, y ayer todos quizás estábamos esperando como alguna cosa más concreta que todavía no se puede dar, y a mí no me parece en principio mal eso, no me parece a destiempo con lo que está pasando en el mundo, pero no coincidió con la expectativa que se había generado sobre el anuncio.
Sí, incluso las evaluaciones que se están haciendo de lo que ayer se informó en Comisión de Salud del Senado son evaluaciones difíciles de, ¿cómo decirlo?, difíciles de pasar en limpio, porque de por medio hay una parte de la sesión que se desarrolló en un régimen de reserva, incluso sin taquígrafos. Entonces, tanto los jerarcas del gobierno que asistieron como incluso los legisladores de la oposición evidentemente saben, a propósito de temas, situaciones, momentos, negociaciones, y no pueden hablarlo, ¿no? Entonces, las entrevistas que uno puede hacer en el día de hoy resultan, sin duda, siempre van a resultar insatisfactorias, van a dejar gusto a poco, ¿no? Queda todo, Sí, Emiliano, todo pero pendiente de lo que ocurra hoy. A veces los silencios también dicen alguna cosa, ¿no? A ver, porque dale. porque la postura del Frente Amplio respecto al tema vacunas, o por lo menos de los senadores del Frente Amplio que estaban en la comisión previo a la sesión de ayer del tema vacunas, era un tanto más dura de lo que fue luego la salida, digamos. Entonces, uno puede llegar a interpretar que también lo que hubo allí en la parte reservada fue información más certera de en qué está en concreto la negociación con algunos de los laboratorios en particular. Y ahí simplemente una precisión respecto a algo que dijo Fernando. La información sobre el laboratorio Pfizer cerrado hasta el 6 de enero no es que Delgado, porque le informamos en el observador, no es que Delgado no haya podido contactarse con el laboratorio, sino que la información que hay es que están muy cerca de tener el acuerdo ya cerrado y lo que falta es firmar un acuerdo legal, digamos, que implica todo un asunto de confidencialidad, etcétera, y la oficina de Pfizer que se encarga de eso en Nueva York está cerrada hasta el 6 de enero, entonces no se puede firmar ese acuerdo hasta el día de mañana eventualmente. Esa es la información, no es que no ha tenido contacto, digamos, las negociaciones, según la información que ha trascendido, están bastante avanzadas con ese laboratorio. De todas formas, obviamente que el acuerdo con ese laboratorio no es el plan de vacunas, ¿no? No alcanza solamente, y ayer lo dejaron claro, que lo que va a hacer el gobierno es tener un acuerdo con varios laboratorios para llegar al plan de vacunación que se conoció, porque ayer también accedimos a él y está bastante detallado, digamos, el plan que elaboró el gobierno respecto al tema de las vacunas. Sí, tanto ustedes como el país publican esta mañana adelantos a propósito de ese plan de vacunación. La oposición lo que cuestiona no es un plan o no termina siendo un plan porque no tiene fecha de comienzo marcada y porque además no están los acuerdos con los laboratorios. Entonces... Sí, hay un elemento más, simplemente siguiendo lo que decía Agustín, es que en realidad hay que cuestionarse si, obviamente que Uruguay, porque siempre está bueno llegar primero, pero una pregunta es, ¿realmente lo importante es empezar a vacunar primero o terminar de vacunar primero, digamos? Porque me parece que ha habido como un apuro y un análisis súper rápido de decir, Uruguay está súper atrasado, pero en realidad también tiene una gran ventaja Uruguay, que es la poca población que tiene. Es decir, el plan de vacunación prevé que en 27 semanas podría estar inoculándose a la población más importante, digamos, que se tiene que vacunar, que es el personal de salud y los mayores de 65 años. Sí, hay toda una discusión que supongo que vamos a ver intensificarse en estas horas a propósito de si estamos atrasados o no, y en caso de estar atrasados, si eso es bueno o es malo, ¿no? Porque creo que de algún modo se sostenía ayer de parte de la delegación del gobierno en el Parlamento, estar en el momento en que estamos, en el proceso acá en Uruguay, nos permite aprender de la experiencia de los que sí se adelantaron, ¿no? Hay otra lectura, la de que estamos perdiendo el tiempo, la de que al no haber iniciado todavía la vacunación, la consecuencia directa es que vamos a tener más muertos de los que podríamos tener, ¿no? En esos términos llega a plantearse la polémica. Vuelvo con Fernando ahora. Sí, perfecto. Yo, a ver, de acuerdo en general con lo que decía Gonzalo, una salvedad ahí con el tema de si lo importante es empezar a vacunar o terminar, que es verdad, pero creo que hay alguna población que es muy importante empezar cuanto antes, ¿no? Sobre todo el personal de salud,
me parece que es lo más relevante. Lo que pareciera como viene en el mundo, la tendencia es que no se va a vacunar, o por lo menos por mucho tiempo no se va a vacunar a toda la población, sino a los sectores más vulnerables. Y el personal de salud, que es un personal relativamente reducido en porcentaje de la población, en todos los países, es como especialmente importante vacunarlos cuanto antes, ¿no? Yo con este tema que decía, bueno, me parece que hubo algunas imprevisiones y salieron algunos ruidos, lo cual es extraño en un gobierno que venía manejando muy bien la comunicación, ¿no? Que era especialmente bueno el manejo de la comunicación. Pero bueno, en estos días sucedió también la destitución de un funcionario de confianza del Ministerio de Salud Pública aparentemente por su cuenta haber rechazado a Pfizer, ¿no? No sé exactamente cuándo habría sido esa comunicación, pero permítame decir que es difícil de creer que realmente el funcionario de 26 años haya rechazado por sí ante sí a Pfizer sin haber hecho consultas. Me parece que ahí, bueno, lo que es normal en cualquier gobierno, hay fusibles y seguramente hubo alguna desconexión entre sectores del gobierno que terminó pagando esta persona, ¿no? Y en el medio también, en esto de la polarización, ha habido cosas también desde sectores allegados al gobierno bastante fuertes, ¿no? Que tampoco colaboran. Desopilante lo de Graciela Bianchi, diciendo que por qué Mujica, que es un líder mundial, no consigue la vacuna, como si esto fuera una cosa de decir, che, amigo, no me das una vacuna por ahí. Y por otro lado, hay una mentira que anda, una fake news que anda en las redes y que yo creía que no salía de ahí, pero el otro día Zambrano, ni más ni menos, de la entrevista que le hacen en El País, la expone, que esa idea de que el Frente Amplio y el PIT-CNT están promoviendo movilizaciones populares para que la gente se contagie, ¿no? Lo cual, más allá de no resistir lo más mínimo, es una canallada brutal, porque los que se mueren son nuestros padres, nuestros abuelos. Decir que se hace esto a propósito para que la gente se contagie y así que el gobierno pague un costo político, es de un nivel, de una bajeza brutal, ¿no? Yo decía, hasta ahora no lo había escuchado más que en las redes, pero bueno, ahora ni más ningún personaje no es integrante del gobierno, pero es un personaje bastante reconocido y que tiene una entrevista todo el primer domingo de cada año en el principal diario del país, El País justamente, que diga eso me parece extremadamente fuerte y que no colabora nada. ¿Quién sigue? A ver, estoy observando a Agustín encandilado por el sol, ya le molesta el sol ahí en la pedrera. ¿Estabas por intervenir tú o vamos con Gonzalo? No, yo hago un aporte cortito y si querés le doy la palabra a Gonzalo, que creo que lo que hay que tener es un poquito de perspectiva de toda la pandemia y entender el plan de vacunación y la vacuna como una parte de eso que va a permitir que a lo largo de este año más o menos la cosa se ponga en orden. Los mercados internacionales, los mercados financieros están siendo particularmente optimistas sobre la vacuna y están asumiendo que la vacuna o alguna de las vacunas funciona y por eso tienen perspectivas para el 2021 moderadamente optimistas. Y está bien como que pongamos cierta intensidad en el tema que es importante. No por eso como perder la perspectiva de todo el tema, de cómo viene el Uruguay, de cómo viene la curva, que al final, que si creció a tasas un poquito menos importantes de lo que se había previsto en un momento y que permite, creo que no estar en estado de alarma, que podríamos haber estado si cumplía alguna de las previsiones que manejamos en algún momento. Y concretamente en el tema de la vacuna, de vuelta, tener perspectiva de quiénes son los actores, qué están haciendo los otros países y tampoco correr atrás de la música de cualquier país y en particular de lo que hacen otros países, gobiernos que capaz que más surgidos hasta simbólicamente empiezan la cantidad de vacunas que introdujo México en particular es irrisoria. Es como que en Uruguay traigamos, no sé, 17 vacunas, no me acuerdo de la comparación, pero realmente irrisoria. Algunos gobiernos del mundo están como con el plan de, voy a dar 3 vacunas para dar un mensaje político y tampoco podemos bailar al ritmo de la política interna de algunos otros países, sino mirar, sí, los que lo están haciendo mejor, vuelvo, en el caso creo, y que son comparables con nosotros, caso Chile, y tratar de ir por ese camino. Gonzalo. Sí, 2 o 3 cositas. Una para cerrar el tema vacunas de mi parte, que estoy de acuerdo con lo que está planteando Agustín recién, y de hecho creo que no es justa la comparación cuando se hace países como Reino Unido o con Israel, como hacía ayer la senadora del Frente Amplio, digamos, porque estamos hablando de países con otra dimensión y otra capacidad y otro poder de fuego, digamos, que lamentablemente Uruguay no lo tiene.
Entonces, no me parece que sea una comparación justa en esos casos. Sí está bien compararnos con países que están más al alcance de Uruguay. Eso por un lado. Respecto al tema político, estoy de acuerdo con lo que plantearon tanto Agustín como Fernando. Creo que más allá de eso que decía al principio, del rol de una oposición presionando y controlando y observando, y también un gobierno que se deje observar y que vaya al Parlamento y dé explicaciones, que creo que lo debería hacer más seguido incluso, lo que no me parece que aporte ni esté bueno sea esas dinámicas que a veces, como decía Fernando, se dan en las redes de sumar, tratar de llevar agua para el molino de cada uno con cosas que son muy menores. O sea, por un lado, el comentario que decía Fernando de las marchas, aunque es verdad que también hay que tomar en la incidencia que tuvieron algunas movilizaciones y sobre todo, creo yo, todo lo que sucedió en el entorno de las elecciones departamentales, que ahí también hubo mucho movimiento, más allá de las elecciones, con algunas marchas y también con actividades organizadas por el gobierno, como el Día del Patrimonio, y ahí se generó, digamos, mucha actividad que para algunos expertos fue el origen de la ola más grande, digamos, pero tampoco otros tipos de comentarios, como realmente no creo que aporte al debate todo lo que se generó en torno al presidente tomándose 2 días, 3 días de descanso en Rocha, digamos. Sinceramente no entendí esa polémica que tanto aportaba al tema de si está bien o está mal que el presidente salga a hacer surf. Creo que en todo caso lo muestra más natural y como es él en días que son de descanso y que realmente no podemos decir que no estaba trabajando por ir un par de horas a hacer esa actividad. Los oyentes también están participando y haciendo llegar sus puntos de vista. Por ejemplo, están estos oyentes, digamos, que ven las cosas desde el lado de la actual oposición y se detienen en la confidencialidad, se detienen en las cláusulas de confidencialidad, en el pedido que se hizo ayer en comisión para que determinada parte de la sesión y de la información que se estaba volcando se mantuviera en reserva. ¿Cómo es? Ahora vale la confidencialidad, y en el gobierno pasado, cuando en determinados asuntos se esgrimía la confidencialidad, se la cuestionaba, ¿no? Acá aparecen alusiones a Antel, aparecen alusiones a UPM. Bueno, ahora sí se puede manejar la confidencialidad, pregunta uno. Y el otro dice, se habla mucho de las vacunas, está bien, ahora se centra la cosa en ese tema, pero se está hablando poco de otros aspectos del momento actual. Él dice que se está gestionando mal la situación, están faltando test o hay pocos test, hay demoras inadmisibles en la atención, incluso dice que hay inconsistencias en las cifras entre muertes y activos. ¿Ibas a por otro lado tú, Gonzalo? Justamente para ese tema, el tema de los test y de los anuncios de hoy, y un elemento que me parece importante. Es decir, el gobierno, no tanto en lo que hizo afuera en la conferencia de prensa, pero sí al parecer adentro de la comisión, cuando habló de una meseta en los casos en estos días, me parece un tanto peligroso el diagnóstico de decir estamos mejor que hace 15 días, cuando en realidad estamos testeando bastante menos que hace 15 días. Por las fiestas, por diversos factores que ayer explicó el gobierno, se está haciendo mucha menor cantidad de test. Eso implica, como la audiencia sabe, que como está sucediendo en estos días, el índice de positividad es más alto, puede indicar que en realidad estamos teniendo un subregistro, es decir, que hay menos casos activos de los que realmente nos muestra la estadística. Entonces, en ese sentido, y eso lo han advertido varios integrantes del GACH, en ese sentido creo que hay que ver qué información toma hoy el gobierno. El presidente tiene una reunión con el GACH, luego tiene una reunión con el Consejo de Ministros, y lo que me parece que puede llegar a ser un tanto peligroso es tomar una actitud complaciente, es decir, tomar los números fríos de la cantidad de casos activos de los últimos días como solo un insumo para decir la situación mejoró y aflojamos en algunas de las restricciones impuestas en diciembre. Sí, una forma de pasar por arriba o de atenuar el efecto puntual de un día o del otro es manejar promedios de la última semana, ¿no? En ese sentido, Gonzalo, la tasa de positividad, o sea,
casos nuevos dividido la cantidad de test, en la semana móvil, en la última semana móvil, está en 10,22%, ¿no? Igual es un número alto, es un guarismo alto, teniendo en cuenta que la tasa a partir de la cual se complican las cosas, dice la experiencia internacional, es el 4, ¿no? 4 o 5%, acá estamos en el doble. Exacto. Bueno, algo más y cerramos este tema y pasamos a otro. ¿Quedó alguien con algo en el tintero? Que levante la mano. Yo una cosita bien puntual y cortita, un comentario al pasar que hicieron algunas personas del gobierno que no estoy de acuerdo, es la idea esta de que la decisión es del GACH, que la decisión es de los científicos y no es política. No, las decisiones, creo que estamos todos muy orgullosos y muy contentos de cómo se ha gestionado esto con el GACH y con el GACH asesorando en primera línea, pero la decisión es política y por suerte es política, de que son quienes fueron electos democráticamente, que representan a la gente y que si son gobernaderos, como creo que lo son, y lo están haciendo y lo hacen de forma asesorada, porque nunca la ciencia nos va a dar la respuesta exacta del camino a tomar. La realidad es mucho más compleja, la ciencia, los científicos somos imprescindibles para después tomar una decisión que necesariamente va a tener un componente político y contrariamente a lo que quizás intuitivamente creemos, está creo yo, muy bien que así sea. Lo último, Fernando. Sí, con esto que decía Agustín me parece cierto. Creo que en definitiva las decisiones son decisiones políticas que tienen que estar bien informadas científicamente. Yo creo que lo del GACH fue un enorme acierto, como ya lo dije, del gobierno. Quiero marcar también con lo que decía Gonzalo, sumando un tema más, digamos, en el último informe, ahí en diciembre, el último informe que hace el GACH, donde es bastante duro, ¿no? Que digamos, alertaba mucho y daba pie a decisiones fuertes del gobierno que claramente no se tomaron. Incluso el diario El País publica una comparación entre las recomendaciones del GACH y las decisiones del gobierno y se notaba que había una disonancia importante, ¿no? Entonces, es verdad que este es un tema, el tema de cómo se está gestionando últimamente la pandemia va mucho más allá de las vacunas y va a cosas más cotidianas, ¿no? Que también, además de la baja de cantidad de test y demás, hay que considerar. Ya seguimos en la tertulia, salimos de este asunto, vamos por otro lado en el terreno político y judicial.